Hermanos, vamos a continuar en la segunda entrega de lo que empezamos la semana pasada, que es esta serie de predicaciones, la gloria de Cristo en su humillación. Vimos la semana anterior, si ustedes recuerdan, dos movimientos que aparecen ahí en Filipenses 2 del 5 al 11, que el apóstol Pablo escribe como un ejemplo, como el ejemplo a seguir para propender a la unidad de la iglesia y que tiene que ver con la necesidad de la humildad. Y Pablo entonces mira a Cristo y dice, así haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y comienza a hablar de estos dos grandes movimientos, un movimiento descendente y un movimiento ascendente. Nosotros lo expresamos a través de tres palabras, trono, cruz y corona. Como el Señor descendió de la gloria del Padre, siendo igual al Padre, de la misma naturaleza, del mismo carácter, recibiendo también la gloria, la alabanza y la honra que mereció eternamente en la presencia del Padre. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el movimiento descendente, hasta llegar finalmente a ser puesto en un lugar que era destinado a los criminales, a aquellos que habían hecho grandes males a la sociedad y eran puestos allí por el Imperio Romano como una evidencia de su justicia, es decir, de la justicia de los romanos, donde colocaban a los malhechores. Sin embargo, estando en esa condición o llegando a esa situación, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el movimiento ascendente. Alguien dijo muy bien que sin cruz no hay corona, y que ese es el gran ejemplo que nosotros tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros debiésemos contemplar entonces siempre a la persona de Jesús en este descenso extraordinario que nosotros tenemos en las Escrituras y que se plasma a través de algunas situaciones que se vivieron en su vida mientras estuvo en estos 3 años y fracción como ministerio en la tierra y en estos más de 30 años que él vivió en este sistema de cosas. Mirándolo a él podemos ver cómo aún en su humillación más extraordinaria se reflejan visos de su gloria, porque a pesar de que su cuerpo humano de alguna manera fue un velo para poder esconder su gloria, sin embargo, en situaciones específicas se manifestó de nuevo la gloria del Señor de una manera extraordinaria. Y como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos transformados cuando miramos a Jesús, a su imagen, somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, el propósito de esta entrega es que nosotros podamos, al contemplar la gloria, la grandeza de Jesús, aún en su humillación, seamos transformados, que nuestro carácter espiritual sea conformado a la imagen del Hijo eterno de Dios. Ese es el propósito de cada uno de los creyentes. La salvación no es un fin en sí mismo, sino que es una necesidad para que podamos, todos aquellos que por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento de la verdad, ser transformados y manifestar y reflejar la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de la iglesia, para que así Él sea honrado, Él sea exaltado y nosotros seamos beneficiados con esa exaltación a su nombre santo. Vamos nosotros a ver en esta examinación de algunos eventos de su vida, en esta análisis de algunos eventos de su vida, vamos a ver lo primero, donde vemos la humillación de Jesús, pero al mismo tiempo la gloria de Él. En el capítulo 2 de Lucas vamos a ver hoy la gloria en su nacimiento, la gloria en su nacimiento. Capítulo 2, versículos 1 al 20, vamos a leer para tener el contexto anterior a lo que relatan los versículos 8 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas, como un gran historiador, como un historiador muy certero, da el contexto histórico en el cual se produjo este maravilloso evento, este irrepetible evento en la historia de la humanidad, a tal punto que la humanidad desde allí en adelante se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. En los versículos 1 y 2, el escritor Lucas, el historiador Lucas, escribió: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Él era el gobernante máximo, el primero que se llamó imperator, de allí viene el nombre emperador, porque antes de eso era una república, Roma. Posteriormente fue gobernada por un triunvirato, es decir, por tres personas, tres gobernantes al mismo tiempo, y uno de ellos era Augusto César, que finalmente fue el único que gobernaba sobre todo el imperio. Este hombre hizo extraordinarios avances en lo económico y en lo político y en lo social, al punto que se reconoce como uno de aquellos que logró la famosa Pax Romana o la paz romana, puesto que destruyó prácticamente a los enemigos y finalmente era ya Roma, el imperio en general, un imperio donde se podía andar con más tranquilidad, y logró lo que nunca habían logrado los otros gobernantes. Podríamos decir que era un hombre, un buen político, un buen gobernante en ese sentido. Sin embargo, en medio de ese acontecimiento, y eso es lo extraordinario del Evangelio de Lucas aquí, en el contexto en el que pone el nacimiento de Jesús, nacía una persona sencilla, común y corriente. Un niño, como dice el versículo 7, en circunstancias que probablemente si hubiésemos podido elegir, ninguno de nosotros nos hubiese gustado nacer. Y dio a luz a su hijo primogénito. Respecto de María dice esto: y lo envolvió en pañales. Eso es normal, es natural. Sin embargo, esto no es tan normal. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mostrando que el acontecimiento histórico es el reinado de Augusto César, un hombre importante, un hombre que tenía un extraordinario gobierno, que había logrado cosas importantes para el imperio. Sin embargo, en esas circunstancias nace un niño común y corriente, que tiene que ser envuelto en pañales y nace en un lugar tremendamente sencillo, en un lugar donde, como dije antes, nadie hubiese querido nacer. Pero él, que tenía la posibilidad, el único ser libre, como vimos la semana anterior, que tenía la posibilidad y el privilegio de poder elegir dónde nacer si venía a esta tierra, optó por nacer en un lugar sin ninguna importancia, y más aún en un lugar despreciable como un pesebre. Allí, así quiso el Señor que su Hijo viniese a nacer en ese lugar despreciable.
El apóstol Pablo va a decir que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en un plan soberano de Dios, en un plan eterno que existió antes de los tiempos, el Señor estableció que tenía que venir en un determinado momento histórico para nosotros los hombres una persona, un ser humano, pero que no era al mismo tiempo un ser humano común y corriente, sino que era el mismo Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con su poder, el que da vida y aliento a todo ser vivo. Él venía en el vientre de una mujer común y corriente, sencilla, una mujer pobre, a nacer a este mundo. El contraste es evidente. Un rey terrenal, un gobernante grande y poderoso versus un niño pequeño, a los ojos del mundo insignificante, pero que tenía un propósito extraordinario. Y el apóstol Juan por eso lo va a decir en su evangelio, mirando desde la misma cumbre de la altura, es decir, desde el mismo cielo, dice que en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Existía en una comunión íntima con Dios, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquí está el hecho significativo de aquello. Y aquel Verbo fue hecho carne, y Lucas relata cómo fue hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí Juan une las dos cosas, la humillación de Jesús al hacerse carne y al mismo tiempo la gloria de Jesús como el unigénito del Padre. Por eso es que hablamos de la gloria de Cristo en su humillación, porque entre más descendió, más exaltado también fue. Y aún siendo un niño insignificante, como dije, para los demás, fue la manifestación de su gloria la que se dio en aquellos campos de Belén, en una noche cualquiera, donde habían personajes comunes como los pastores, quizás del punto de vista social, de una condición baja. Sin embargo, allí el Señor se quiso manifestar de una manera tremenda. R.C. Sproul, el gran teólogo actual norteamericano, escribió: hay una vasta diferencia entre lo histórico y lo que hace historia. Todo lo que pasa en el tiempo y el espacio es histórico, pero solamente lo significativo hace historia. Y esto es lo significativo. El niño que nació allí no era cualquier niño, es el que, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, y estando en esa condición se humilló a sí mismo hasta finalmente ir a la cruz. Por eso es que es significativo Palestina, la tierra santa como se le denomina, no por la tierra, no por lo que allí hay, sino por lo que allí aconteció. Porque todo lo que aconteció allí respecto a la persona de Jesús es histórico. Como nosotros vimos la semana pasada, el eterno Hijo de Dios que existió eternamente, en igualdad con el Padre, voluntariamente se despojó de su gloria, que disfrutaba con el Padre para entrar en su creación, humildemente con el fin de salvar al hombre completamente perdido, sacar del pozo cenagoso y del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, al hombre que estaba sumido en esa condición. Como escribió un antiguo escritor de himnos, de los palacios de marfil al mundo de los ayes. De los palacios de marfil al mundo de los ayes. Y aquí tenemos el relato, la descripción de lo que aconteció en esas circunstancias. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La manifestación de la gloria de Dios. Tratemos de ver el relato e ir viendo, hermanos, cómo aquí se produce este contraste tan extraordinario. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Miren la diferencia, miren el contraste. La humildad por un lado, la humillación por un lado y la gloria por otro. Respecto de la misma persona, en derredor de la misma persona del Señor Jesucristo.
El mensajero, dice, el ángel significa eso, mensajero, estaba rodeado de la gloria de Dios. Es imposible no mirar a Isaías capítulo 6 para poder contemplar lo que el profeta del Antiguo Testamento vio cuando estuvo en la presencia misma del Señor Jesucristo, que se manifestó en el templo en un momento determinado cuando ya no había rey en Israel, y Isaías fue al templo con el propósito de pedir la dirección, la guía de Dios para encontrar respuestas, porque estaba acéfalo Israel, es decir, sin un gobernante en ese momento, y esto ocurrió en ese lugar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la escena que Isaías contempló en un momento determinado. La grandeza, la majestad del Señor Jesucristo centrado en su trono alto y sublime antes de su encarnación definitiva, como lo que tenemos en el relato de Lucas, para poder mostrar que Él era el Dios Todopoderoso. ¿Y qué ocurrió? Los ángeles, dice, volaban alrededor del trono y cantaban: Santo, 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 proclamaban: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La manifestación de la gloria de Dios a través del ángel que el Señor envió. Pero no era la gloria del ángel, sino era la gloria del Señor. El ángel simplemente era un reflector de esa gloria. El ángel estaba manifestando lo que venía de Dios a través de reflejar o revelar lo que era la grandeza, la perfección del carácter, los atributos maravillosos del Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de los atributos, y uno de sus atributos centrales que la Biblia presenta es santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Más adelante, cuando están frente en el mar de vidrio, frente al trono, otra vez los seres celestiales cantan: Santo, Santo, Santo. El atributo, el único que se repite 3 veces en la Biblia, que manifiesta la gloria de Dios. Y especialmente se ve cuando se enfrenta al hombre o se confronta al hombre desde la perspectiva de Dios. Es imposible abstraerse del contraste que se produce entre el niño envuelto en pañales, el niño que está allí indefenso en un pesebre maloliente, a la gloria que este niño trae consigo revelada a través de la manifestación del ángel. La humilde condición de su nacimiento con el refulgente resplandor de la gloria de Dios, manifestada a hombres. La gloria no era de los ángeles, sino, como dije, eran solo ellos reflejos de esa gloria celestial. Por tanto, cuando hablamos del Señor Jesucristo, no hablamos del niño, ¿cierto? No hacemos un pesebre, una cosa para poner una figurita del niño allí, sino que hablamos de la grandeza del Rey soberano que viene a esta tierra y que sigue siendo el Rey soberano, sigue siendo el Rey lleno de gloria. Sin embargo, viene y coloca el velo de su humanidad, o toma la humanidad como un velo para no manifestar completamente su gloria, porque se ha de humillar para que a través de su humillación pueda levantar al hombre caído. La gloria del Señor Jesucristo debe estar siempre en nuestra mente y corazón. Cuando hablamos de Jesús, cuando presentamos el Evangelio, no tenemos que olvidar nunca que Él es glorioso y que Él es santo, y en consecuencia Él exige también de aquellos que lo van a adorar lo mismo, que podamos nosotros entender que delante de su grandeza necesitamos humillarnos. Aún en su humillación, el hombre tuvo que humillarse delante de Él. Y un día, como dice el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará delante de Él. Cuando hablamos de Jesús, no hablamos del creador de una religión determinada allí en Israel, en Jerusalén. No hablamos de un personaje histórico nada más, sino que hablamos del Rey de Gloria. Y esta es la evidencia más notable, que aún siendo un niño, los ángeles, Dios envió a los ángeles para
decir, a través de la manifestación de la gloria, que el que había nacido no era un niño común y corriente. ¿Qué es lo que ocurrió en contraste entonces? ¿Qué pasó con estos hombres sencillos del pueblo que estaban obviamente apacentando sus ovejas en la noche? ¿Qué es lo que ocurrió con ellos? Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Podría traducirse y estuvieron muy asustados en un lenguaje para nosotros más comprensible. Quedaron espantados, sobrecogidos por la gloria de Dios en ese momento determinado. Esto no es algo nuevo. Si nosotros revisamos las páginas de la Escritura, nos encontramos que cada vez que Dios se manifestó, siempre ocurrió esto, cuando el hombre fue confrontado con la gloria, la grandeza, la perfección y la santidad de Dios. En Génesis capítulo 28, versículo 16, después de este sueño que tuvo Jacob cuando iba arrancando de su hermano y colocó una piedra como cabecera, dice, y durmió a la intemperie allí. Dice el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y tuvo miedo. Todo hombre se estremece delante de la gloria del Dios Todopoderoso. Todo hombre reacciona de la misma manera delante del Dios Todopoderoso. No estamos nosotros aquí como expositores dando a conocer, ¿cierto?, una charla motivacional para que la gente se sienta bien. No estamos nosotros tratando de sanar a la gente de sus heridas emocionales, sino que estamos aquí para proclamar a este Dios glorioso delante del cual todo hombre queda perplejo, queda asombrado, queda espantado, queda atemorizado. Pero luego vamos al segundo libro de la Biblia y en Éxodo encontramos otra vez una situación similar, ahora con Moisés, cuando la zarza empieza a arder y no se consume, y eso llama la atención de Moisés. En el versículo 4 ocurre lo siguiente: viendo Jehová que él iba a ver, refiriéndose a Moisés, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Otra vez tenemos a este hombre que fue considerado un amigo de Dios, con el que Dios hablaba cara a cara, o Moisés hablaba cara a cara, como dice el libro de Éxodo capítulo 33. Sin embargo, cuando en su primer encuentro con el Señor Dios Todopoderoso, él tuvo que agachar su rostro, porque tuvo miedo de mirar, de contemplar la gloria de Dios. Más adelante, en Habacuc capítulo 3, versículo 16, el profeta tiene una experiencia extraordinaria con Dios después de haber disputado con Él, después de haber tratado de razonar con Dios para decir que en realidad necesitaba el pueblo justicia. Después, cuando Dios dice que iba a juzgar al pueblo a través de huestes extranjeras, Él dice, no puede ser, ¿cómo vas a juzgar a estas personas con alguien o con una nación más mala que ellos? Y entonces el Señor lo confronta. Y en esa confrontación Él responde de esta manera frente a la manifestación de la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 16. Oí, dice, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Se conmovieron mis entrañas. Temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Miren cuántas palabras que reflejan lo que pasó con él al oír a Dios Todopoderoso, hablar con él en ese momento. Hermanos, el cristianismo no se trata de un conjunto de rituales, yo lo he dicho muchas veces acá, porque parece que nosotros asumimos tradiciones y las traemos y las traspasamos de generación en generación. Se trata de un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Se trata de
ser confrontado con la gloria de Dios y no obtener otra opción que decir como Habacuc: se conmovieron mis entrañas, dentro de mí me estremecí, mis labios balbuceaban, eso es lo que significa a la voz temblaron mis labios. Balbuceaban sin poder pronunciar palabra al estar frente a la grandeza de la santidad de Dios. Pudrición entró en mis huesos, aún físicamente se conmovió. Dentro de mí me estremecí. Esto es lo que significa estar frente a la presencia de la gloria de Dios. No es cualquier cosa. Nosotros hemos rebajado tanto el evangelio y el cristianismo, lo hemos sometido tanto al humanismo nuestro, que hemos desvirtuado la verdadera grandeza de Dios. Y al Señor Jesucristo casi lo tenemos como una persona que está pidiendo por favor a las personas: por favor, ven a mí. Si tú no vienes a mí, prácticamente como si el Señor no fuese, digamos, como si el Señor estuviese pidiendo por favor y por permiso al ser humano. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Jesús de la Biblia. Siendo un niño envuelto en pañales, allí el contraste es que en su mismo nacimiento se manifestó la gloria misma de Dios. Y eso produjo un impacto profundo en aquellos hombres en los cuales la gloria de Dios se manifestó. ¿Qué pasó con el apóstol Juan después en el Nuevo Testamento? Como vimos la semana anterior también, cuando se volvió para contemplar a aquel que hablaba con él, y entonces se encontró esta escena. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y dice el versículo 17, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Antes de su encarnación, en la manifestación de la gloria del Señor, la gente se estremeció ante su presencia. En su encarnación, en el mismo momento en que Él viene a esta tierra como un niño común y corriente, la manifestación de la gloria de Dios es evidente y los pastores también se estremecen ante esa gloria. Y después de su encarnación, es decir, en su glorificación, en su estado glorificado, hay otros también que, como Pablo y Juan, caen a sus pies como muertos, estremecidos por ver la gloria del Dios Todopoderoso. Este es el Señor Jesucristo. Humilde, sin embargo, glorioso. Es la reacción normal esta que tuvieron los pastores de hombres pecadores ante la excelsa majestad de Dios. La gloria de Dios abruma al hombre, puesto que su santidad revela por contraste la pecaminosidad del ser humano. Esto que en el día de hoy muchos predicadores dicen: no hay que hablar de pecado porque la gente ya está abrumada con cargas. No hay que hablar del pecado porque la gente ya no quiere ser más acusada en su conciencia. Es precisamente lo que Dios hace cuando manifiesta su gloria. Es precisamente la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo, porque Él vino ¿a qué? A morir por los pecadores. Pero para eso primeramente tiene que revelarse la condición del corazón de una persona. Jesús no vino a un mundo impecable, sino a un mundo lleno de pecado. Jesús no vino a un mundo de santidad absoluta, sino a un mundo de depravación total y rebelión total en contra del Todopoderoso. Por eso es que el contraste de la gloria de Dios produce temor en el corazón humano. Ante esa situación ocurre algo tremendo. Porque si bien es cierto, la manifestación de la gloria de Dios abruma al hombre y lo deja en el suelo, caí como muerto, dice, ay de mí que soy muerto, dice Isaías también, frente a la gloria de Dios. Sin embargo, el ángel le dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Después de qué viene la buena noticia? Después de la mala noticia. Después de qué viene la noticia, porque esto, cuando dice nuevas de gran gozo, es evangelion, es decir, el evangelio. El evangelio solo puede encontrar cabida en un hombre o en una mujer que cae a los pies del Señor reconociendo su absoluta pecaminosidad.
El Evangelio tiene sentido porque la humanidad está envuelta en pecado. Y al revelar la condición de pecado, cuando la persona entiende que está perdida delante de Dios y como Habacuc se estremece internamente, viene la buena noticia. No temáis. Palabra de consuelo para quienes merecían el juicio y la condenación. Para hombres depravados y rebeldes, una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Los ángeles, los pastores, no merecían el favor de Dios como ninguno de nosotros lo merece. Merecían el juicio y la condenación. Sin embargo, el apóstol Juan va a decir con toda claridad que aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, venía precisamente trayendo consigo aquello, gracia y verdad. Gracia y verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, va a decir más adelante. ¿Y qué trae consigo? Nuevas de gran gozo. Un anuncio oficial de noticias que traerían gozo al corazón angustiado y afligido por el pecado. Una noticia que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay una promesa de bienestar, pero aquellos que reconocen su aflicción, su situación absoluta de esclavitud del pecado. Este es el gran mensaje. Hoy hay elecciones en nuestro país, elecciones de alcaldes y concejales en términos comunales más locales. Próximamente, más adelante, van a haber elecciones nacionales. Pero nosotros no estamos esperando que las cosas cambien por un cambio de una estructura social. Nosotros esperamos que cambien por la predicación, la proclamación de este anuncio del Evangelio de Jesucristo. Nosotros no podemos moralizar la sociedad porque la sociedad está sin Cristo, sin Dios, separado de Dios completamente. Y necesitan este mensaje, no necesitan otra cosa. La iglesia necesita este mensaje. Todo gira en torno al Evangelio del Señor Jesucristo. Nuevas de gran gozo. Aquellos que están angustiados solo pueden recibir nuevas de gran gozo. Aquellos que creen gozar de la vida y ser felices con la promiscuidad, ¿cierto?, que hay en este mundo, esas personas no entienden lo que son nuevas de gran gozo porque piensan que son felices. Pero aquellos que realmente reconocen su condición miserable delante de Dios, ellos reciben con ansias estas buenas nuevas que Dios trae en la persona de Jesucristo. El ángel fue el primer predicador del Evangelio que anunció esta gran noticia. ¿Y cuál es la noticia específica? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Eso es lo primero, un Salvador. Dios conoce perfectamente lo que el hombre necesita. No es un gran economista que solucione los problemas económicos. No es un gran gobernante que los conduzca con equidad y justicia. No es un psicólogo que entienda sus problemas del alma. No un médico que sane sus enfermedades. Es un Salvador el que el hombre necesita. Un Salvador. Y por eso el Señor Jesucristo vino. Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre. Por eso en el cumplimiento del tiempo nació aquí en el vientre de una mujer o desde el vientre de una mujer. Fue engendrado por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre necesita un Salvador. La necesidad más urgente de salvación, y obviamente para eso necesita un Salvador, por la condición de perdición en la que se encuentra. Nosotros podemos entretener a la gente en la iglesia. Nosotros podemos darle a la gente lo que son las necesidades percibidas que ellos tienen. La gente viene y quiere bienestar, y quiere esto otro, pero la verdad es que ninguna de esas cosas va a poder satisfacer su alma jamás. Tienen un gran problema con Dios y solo Dios puede solucionar ese gran problema. Y por eso envió un Salvador. Esa es la noticia, la gran noticia. Cuando nosotros o la Biblia habla de un Salvador, implica, por contraste, la condición de perdición. Porque solo una persona perdida puede entender lo que es un Salvador. Aquellos que creen que no están perdidos nunca van a abrir los ojos ante la necesidad de un Salvador. Este es el mensaje del Evangelio. Naciendo aquí el Señor Jesucristo,
y ya se manifiesta el mensaje del Evangelio. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, pero este Salvador, dice, es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. No era simplemente aquel que venía a salvar a la gente, sino era aquel que venía a gobernar sobre sus vidas. Era el Mesías prometido. Era el Mesías prometido. Recuerden que el Cristo es la traducción del Mesías en hebreo, que es el Mesías. El Mesías, el Cristo, es lo mismo que el Salvador, pero luego dice el Señor, el Kurios en griego, que era aquel que, si vemos desde la perspectiva de un pensamiento judío, era aquel que era el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento, el IHWH, el de Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Era el Dios único y verdadero que venía a esta tierra. ¿Qué necesitamos ver aquí? Necesitamos entender que Jesús no puede ser el Salvador si no es el Señor también de la vida de cada uno de nosotros. Durante mucho tiempo se enseñó algo que es totalmente erróneo, cuando decía, tienes que recibir a Jesús como tu Salvador y luego en el tiempo tienes que entregarle tu vida como Señor. Eso es absolutamente antibíblico. Porque si Jesús no es el Señor, no es el Salvador. Si Jesús no es el Señor, no puede ser tu Salvador. ¿Qué dijo Pablo cuando escribió a los romanos? ¿Qué tenía que ocurrir con la persona frente a la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuál debía ser su actitud? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Jesús es el Señor. Hermanos, esa es una de las cosas que da más tristeza. Hay personas que dicen que son creyentes, pero Jesús no gobierna sus vidas. El mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no os hacéis lo que yo os digo? Hay personas que, amparándose en un equivocado concepto de la seguridad de salvación, dicen, no, yo soy salvo y siempre salvo, aunque vivan como quieran. Esa no es así. Aquella persona que vive como quiere, sin la autoridad de Jesús sobre su vida, sin someterse a la palabra de Dios, esa persona está negando con sus hechos lo que está diciendo con su boca. Si es verdad, la salvación no se pierde, pero no se pierde la salvación de aquel que realmente ha sido salvado. Da tristeza y la iglesia da un panorama terrible hacia la sociedad. Cuando personas que dicen creer en el Señor Jesucristo viven exactamente como el mundo vive, haciendo su voluntad, ordenando su vida según sus propios deseos personales. La exacerbación del deseo personal y la satisfacción propia en este mundo ha pasado a ser el gran Dios que tenemos en el día de hoy. Y muchos creyentes piensan que pueden vivir así, o supuestos creyentes, y decir que todavía son hijos de Dios. Jesús es el Señor y es el Salvador. Eso lo aclaró inmediatamente el ángel. La buena noticia es que es el Salvador y tú necesitas un Salvador, pero también tú eres como una oveja, ¿verdad?, que está a la intemperie y que necesita un guía, necesita una dirección, y el único que puede dar dirección a la vida es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, cuando nos referimos a Jesús, nos referimos a Él como el Señor. La iglesia no puede caminar adecuadamente si está pensando que simplemente tiene a Jesús como Salvador y no como Señor. Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y todo aquel que dice creer en Él ha de someterse a sus mandatos. Luego, en el versículo 13,
Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que trae paz a los hombres. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, y Él trae paz a los hombres. Y gloria a Dios. Las dos cosas están juntas ahí. La multitud de los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Epicteto, un escritor romano del primer siglo, expresó respecto a la necesidad de paz del ser humano. Era un escritor pagano. Sin embargo, él dijo, mientras que el emperador puede dar la paz de la guerra en la tierra y mar, no es capaz de dar la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz de corazón para que el hombre anhele paz aún más hacia el exterior. Él reconoció que el emperador podía hacer la paz externa, pero no podía traer paz al alma, al corazón de la persona. Y si hay una necesidad en esta tierra es precisamente necesidad de paz. Da mucha tristeza ver estas grandes marchas que hace el feminismo radical en Sudamérica, imitando lo que pasó en Europa hace tiempo atrás. Claro, por un hecho evidente, como es el abuso de la fuerza del hombre sobre la mujer para quitarle la vida. Por datos y cifras que son reales, que son indesmentibles. Sin embargo, esas mismas personas que levantan un cartel para decir que no quieren ninguna otra mujer asesinada por un hombre, son las que por el otro lado, en la otra mano, tienen un cartel donde dicen aborto libre y gratuito para todas. Esa es la irresponsabilidad, la irracionalidad de este mundo. El problema por el cual el hombre mata a la mujer es por el corazón del hombre. Y el Evangelio es el único que puede curar ese mal. Todas las marchas no van a poder hacer eso. Todos los asesinatos que ocurren en esta tierra, y aún el asesinato de los bebés en el vientre materno, es por el corazón depravado del hombre. Y solo Jesucristo puede cambiar eso, trayendo paz a ese corazón, paz con Dios y paz con los demás hombres. Por eso es que tenemos una herramienta poderosísima, por eso es que tenemos a un Señor extraordinario que descendió del cielo, que dejó su trono para venir aquí humildemente, para manifestar su gloria ante los hombres y para traer paz al corazón del hombre. Hermanos, ninguna ley va a cambiar las cosas, ninguna ley. Tenemos leyes, por ejemplo, con el consumo de alcohol al conducir, ¿y qué ha pasado con la ley? Siguen habiendo tantos muertos como siempre. Se aumentan las penas para aquellos que asesinan a personas y siguen habiendo asesinatos porque el problema es el corazón del hombre. Y este Señor vino a traer paz, paz al corazón humano. Tal como este pagano reconoció en su tiempo. Algunos dijeron sabiamente lo siguiente: Dios tenga la paz para que podamos, Dios tenga la gloria para que podamos tener la paz. Dios sea glorificado para que podamos tener la paz. Solo la gloria de Dios traerá la paz a los hombres. Cuando vivimos para nosotros mismos y buscamos afanosamente la paz, nunca la vamos a encontrar. Cuando vivimos para Dios y lo glorificamos a Él, vamos a tener la paz como consecuencia. Esto es lo que está diciendo. Estas son las buenas nuevas. Un Salvador, porque el hombre necesita un Salvador. Un Señor, porque el hombre necesita un Señor. Y aquel que trae la paz, porque eso es lo que el hombre requiere. Había paz, en la paz romana, ¿cierto?, que acabamos de mencionar al principio, en el contexto cultural, social, en que se desenvuelve este evento del nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, no había paz en el corazón del hombre. Ocurre exactamente lo mismo en el día de hoy. Y aunque hagan miles y millones de campañas, no van a poder tener en absoluto esa paz que se requiere y que solo Cristo puede traer al corazón. Y en tercer lugar, tenemos la actitud de estos pastores. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con lo que recibieron? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La manifestación de la gloria de Dios vimos en primer lugar, luego en segundo lugar la consolación del anuncio de Dios y en tercer lugar la proclamación de la gloria de Dios en Jesucristo. Ellos entendieron que el Señor le había revelado algo extraordinariamente importante y esa revelación tiene que ver con el Hijo de Dios. Pasemos pues, dijeron ellos, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Estos hombres fueron sensibles en su corazón. Recibieron este anuncio de las buenas nuevas y dijeron: nosotros tenemos que ir y corroborar este hecho, tal cual como los ángeles nos dijeron. Si ellos no hubiesen tenido esa revelación de parte de los ángeles, nunca hubiesen creído que aquel del cual anunciaba a los ángeles que iba a ser el Salvador, que iba a ser el Señor, que era el Mesías prometido y esperado por tantos años por los judíos, nunca hubiesen ellos pensado que lo encontrarían allí donde los ángeles le indicaron. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. En el pesebre. Como dije, esto es un contraste. Miren, el que es el Salvador, el que es el Señor, el que es el libertador, el Mesías de Israel, estaba acostado en un pesebre. La gloria y la humillación. ¿Pero qué hicieron con eso? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Proclamaron la verdad de que el Mesías había llegado, de que Él era el Señor, de que Él era el Cristo, de que Él era aquel que todos debían buscar para la salvación de sus almas. Es decir, ellos, igual como los ángeles que habían venido como mensajeros de parte de Dios, ahora reciben ese mensaje, lo corroboran y lo proclaman a los cuatro vientos. Y anunciaron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y otra vez, el Evangelio no es el mensaje acerca de las personas que proclaman el mensaje, sino es el mensaje acerca de Cristo. Acerca del niño. Ellos hablaron sobre el niño, mostraron lo que los ángeles le dijeron, proclamaron por todo lugar qué es lo que había sucedido y como consecuencia ellos mismos, proclamando esa verdad, glorificaban a Dios y alababan a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Hermano, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Qué vamos a hacer con el hecho que sabemos que ningún tipo de gobierno, de cualquier sector que sea, va a poder cambiar el corazón del hombre, sino solo el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer con ese Evangelio? ¿Vamos a quedarnos con él porque nosotros ya somos salvos y no tenemos necesidad? Lo cual es una contradicción. ¿O vamos a proclamarlo? ¿Vamos a anunciarlo a los demás? En nuestros trabajos seculares, donde sea que nos encontremos, ¿qué vamos a hacer con este anuncio? Con esta realidad, si nosotros sabemos que es una verdad, que es un hecho histórico, definido, definitivo, ¿qué vamos a hacer con esto? Los pastores fueron y lo anunciaron, lo proclamaron por todo lugar. Los pastores tienen el encuentro con el Salvador del mundo y extrañamente acostado en un pesebre maloliente, que nunca hubiesen podido ellos pensar que ese era el Rey de los cielos y de la tierra, el creador de todas las cosas. Como Juan Calvino dijo, este fue un espectáculo repugnante y era suficiente por sí mismo para producir una aversión a Cristo, es decir, el espectáculo de encontrarlo en un lugar de esa naturaleza. Porque ¿qué podría ser más improbable que creer que Él era el Rey de todo el mundo, de todo el pueblo, cuando en realidad estaba en un lugar maloliente, despreciable? Sin embargo, ese es el contraste extraordinario. El Señor envuelve en un hombre común y corriente la gloria de su Hijo eterno.
¿qué quiere que nosotros hagamos con ello? Quiere que lo proclamemos a todas partes y en todo lugar. ¿Cómo podemos contribuir los evangélicos a este mundo que se autodestruye a sí mismo? A este mundo gobernado por la ideología de género y que toda la gente le cree con una facilidad increíble. ¿Qué podemos hacer nosotros? Una sola cosa, proclamar el Evangelio de Jesucristo. El único que va a cambiar el corazón, el alma de la persona, el único que va a hacer una diferencia extraordinaria integralmente en el ser humano, es la persona de Jesucristo. Este que se humilló a sí mismo, este que dejó su trono, como cantábamos, y corona para venir a buscar al más vil pecador, este Señor es el que debe ser proclamado. No lo que nosotros somos y hacemos, no nuestras bondades, sino las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo, el Señor, nuestro Dios, que se humilló a sí mismo para que nosotros podamos ser levantados de la tierra. Termino con esto. Alguien dijo: no es significativo ni trascendente que el hombre haya pisado la luna. Lo significativo y trascendente es que el Hijo de Dios pisó la tierra. Eso cambió la historia y cambió para siempre también la eternidad. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por otra vez mostrarnos la gloria de Jesucristo, aún en su humillación. Todos lo verían como un niño más. Si nosotros estuviéramos allí, Señor, hubiésemos estado en ese momento, hubiésemos visto un niño nada más. Pero cuando la gloria tuya resplandeció sobre hombres comunes como los pastores, allí también el anuncio, el evangelio glorioso de que era el niño, un Salvador, un Mesías, un Señor el que había nacido. Entonces eso cambió la vida de los pastores para siempre. Su encuentro personal con Jesucristo transformó absolutamente su vida. Y aunque el niño estaba en un pesebre maloliente, sin embargo ellos vieron aquello que la mayoría no veía, la gloria de Jesús en su humillación. Nosotros queremos pedir a ti que tú nos enseñes, Señor, a mirar a Jesús, a vivir de acuerdo a la voluntad de Él y a proclamar a aquel maravilloso Señor que se humilló de tal manera que no hubo ningún hombre, antes ni después, ni habrá jamás, que haya podido hacer eso por hombres pecadores como nosotros. Te alabamos por eso, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra y queremos vivir proclamando estas verdades gloriosas, que es la única forma de cambiar el corazón del hombre, de transformar la vida de las personas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.